están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación, nuestros titulares. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció a Donald Trump aceptar deportados de Estados Unidos de cualquier nacionalidad, incluyendo criminales norteamericanos condenados. María Corina Machado, líder opositora venezolana, afirmó que la dictadura de Nicolás Maduro caerá con o sin negociación, destacando la organización ciudadana y las alianzas internacionales como claves para la transición democrática. Los líderes de la Unión Europea acordaron aumentar su capacidad de defensa ante Rusia y otras amenazas, priorizando el refuerzo de sistemas de misiles, defensa aérea y transporte militar. En España, el juez Juan Carlos Peinado imputó a Cristina Álvarez, asesora en la Moncloa y colaboradora de Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción. Vamos ahora con el desarrollo de la información. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció a Donald Trump un acuerdo migratorio inédito, aceptando deportados de Estados Unidos de cualquier nacionalidad, incluidos criminales. Al respecto, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó la propuesta como extraordinaria. Aunque el Departamento de Estado descartó planes inmediatos, la Casa Blanca ve este gesto como apoyo a la agenda de Trump en medio de su ofensiva contra la inmigración ilegal. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha ofrecido a Donald Trump un acuerdo migratorio sin precedentes, aceptando recibir deportados de Estados Unidos de cualquier nacionalidad, incluyendo criminales estadounidenses condenados. El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó la oferta como extraordinaria, tras reunirse con Bukele en San Salvador. Según Rubio, el acuerdo permitiría que El Salvador reciba y encarcele no solo migrantes ilegales, sino también criminales violentos estadounidenses que cumplen condena en Estados Unidos, a cambio de un pago que, según Bukele, haría sostenible el sistema penitenciario salvadoreño. La medida ha sido respaldada por Elon Musk, quien en su red social X calificó la propuesta como una gran idea. El Departamento de Estado aclaró que no existen planes inmediatos para deportar ciudadanos estadounidenses, ya que esa acción enfrentaría serios desafíos legales. Sin embargo, la Casa Blanca ve el ofrecimiento de Bukele como una señal de cooperación con la agenda migratoria de Trump, en un momento en el que la administración ha intensificado las deportaciones de criminales extranjeros, incluyendo miembros de la banda venezolana Tren de Aragua. El anuncio se produjo en el marco de la gira de Rubio por Centroamérica, donde ha presionado a gobiernos aliados para reforzar medidas contra la inmigración ilegal. La propuesta de Bukele refuerza su alineamiento con Trump, quien en paralelo ha lanzado amenazas contra Panamá por la influencia china en el canal interoceánico. El Partido Comunista que gobierna China ha contraatacado la nueva ronda de aranceles impuesta por Donald Trump con medidas económicas contra Estados Unidos. China ha anunciado aranceles del 15% sobre el carbón y el gas licuado estadounidenses y un 10% sobre el petróleo, la maquinaria agrícola, los automóviles de gran cilindrada y las camionetas. Estas tarifas entrarán en vigor el 10 de febrero, lo que deja una ventana abierta para una negociación. Además, el gobierno chino ha lanzado una investigación antimonopolio contra Google, aunque el impacto real es limitado, ya que el buscador está bloqueado en China desde el 2010. Al igual que muchas otras redes occidentales, una muestra del severo control de la información en el país. Por lo tanto, la investigación a Google es solo un acto simbólico. Este movimiento llega después de que Trump impusiera un 10% de aranceles a productos chinos y justificara su decisión como una represalia por el tráfico de fentanilo, luego de que Trump alegara que China es quien abastece la ruta de la droga hacia Estados Unidos.
Además, Beijing ha añadido a las empresas PVH e Illumina de su lista de entidades no confiables, acusándolas de discriminación contra empresas chinas. No obstante, China no es un país abierto al comercio mundial y restringe además la utilización de servicios y webs occidentales. Por otro lado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó un presupuesto de $115.600 millones para el año fiscal 2025-2026, con una reducción de $1.000 millones respecto al año anterior y un superávit de $17.000 millones. La propuesta incluye recortes fiscales, inversión en transporte, educación y seguridad, así como medidas para aliviar el impacto de los peajes y combatir la crisis de opioides. Su propuesta será discutida en el Congreso Estatal en marzo. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2025-2026 con un total de $115.600 millones, lo que supone una reducción de $1.000 millones en comparación con el año anterior. A pesar de esta disminución, el Estado mantendría un superávit de $17.000 millones, garantizando la estabilidad financiera sin comprometer los servicios esenciales. La propuesta incluye recortes fiscales por $2.200 millones, destacando la eliminación del impuesto sobre el alquiler comercial en 2 años. También contempla la eliminación de 741 puestos gubernamentales y el pago del 50% de la deuda respaldada por impuestos para 2027-2028. En infraestructura se destinan $15.500 millones al transporte, de los cuales 450 millones están destinados a programas de alivio de peajes. En el ámbito educativo se invertirán $28.400 millones en el sistema K12 y 4.100 millones en universidades, manteniendo congeladas las matrículas estatales y aumentando en $222 la asignación por estudiante. Además, se asignan $1.500 millones para aumentos salariales de maestros y 632 millones para becas Bright Future. En seguridad, se destinarán 118.3 millones para aumentos salariales de policías y bomberos, con un incremento del 20% para nuevos oficiales y 25% para veteranos. También se asignarán 179.4 millones para combatir la crisis de opioides y 12.5 millones contra el tráfico de personas. La propuesta será debatida en el Congreso Estatal en marzo. Y en otras noticias, el ejército ucraniano denunció este sábado un bombardeo ruso sobre una escuela que funcionaba como albergue en Sudzha, una ciudad de la región de Kursk que se encuentra ocupada por Ucrania. Según informaron las autoridades ucranianas, el ataque dejó 4 muertos y al menos 95 personas atrapadas bajo los escombros, muchas de ellas mayores de edad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condenó la acción y señaló que las tropas rusas bombardean a sus propios civiles en referencia a los habitantes de una zona que, aunque está ocupada por Ucrania, sigue siendo parte de territorio ruso. Compartió imágenes del lugar que mostraban el edificio destruido. La aviación rusa habría utilizado una bomba aérea guiada contra el internado en Sudzha, según el Estado Mayor ucraniano. En el momento del ataque, los ocupantes del albergue estaban preparándose para evacuar ante el riesgo de nuevos enfrentamientos. Las autoridades ucranianas afirmaron haber hecho todo lo posible por rescatar a los sobrevivientes. El bombardeo ha sido interpretado como un reflejo del endurecimiento del conflicto en Kursk, una región donde Ucrania lanzó una ofensiva el pasado agosto en respuesta a la invasión rusa iniciada en el 2022. Este hecho agrava aún más la crisis humanitaria en la zona y subraya los desafíos de proteger a los civiles en medio del conflicto armado. Los líderes de la Unión Europea acordaron este lunes aumentar su capacidad de defensa ante Rusia y otras amenazas, priorizando el refuerzo de sistemas de misiles, defensa aérea y transporte militar.
Esto ocurre en medio de presiones por parte de Estados Unidos, especialmente con la OTAN, para que los demás países incrementen su inversión y no dependan solo de la protección de Washington. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, reconoció que se han logrado avances, pero insistió en que Europa necesita actuar más rápido, más fuerte y en conjunto para garantizar su seguridad. La invasión de Ucrania en el 2022 y la presión de Trump han llevado a los países europeos a incrementar su gasto militar, que el año pasado alcanzó el 1.9% del PIB en promedio, un aumento del 30% desde el 2021. El actual presidente de Estados Unidos ha exigido que los países europeos gasten hasta un 5% del PIB en defensa, un umbral que ni siquiera Estados Unidos alcanza actualmente. La Comisión Europea estima que la Unión Europea necesitará 500.000 millones de euros en la próxima década para cerrar brechas en su capacidad militar, pero el mecanismo de financiamiento sigue en discusión. La cumbre también estuvo marcada por la posible intensificación de presiones por parte de Trump para imponer aranceles a productos europeos, esto en un mercado con un elevado número de barreras no arancelarias que no facilitan la entrada de productos a países de la Unión Europea. Con esta información cumplimos con la primera pausa del programa. Regresamos con más enseguida. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Nos vamos hasta España, donde el PP ha presentado un recurso en el Congreso contra la reforma judicial impulsada por el PSOE, acusándola de proteger a figuras afines al presidente Pedro Sánchez, incluida su esposa Begoña Gómez. Denominada Ley Begoña por el PP, la medida limitaría la acción popular en casos de malversación, cohecho y tráfico de influencias, afectando causas contra ETA y casos de corrupción. Los populares califican esta reforma como una autoamnistía socialista y advierten sobre su impacto en la separación de poderes y la igualdad ante la ley. El Partido Popular ha presentado un recurso en el Congreso para frenar la reforma judicial impulsada por el PSOE, la cual, según los populares, busca blindar a los afines al presidente del gobierno Pedro Sánchez, incluyendo a su esposa Begoña Gómez y a figuras clave en su entorno político. La normativa, a la que llamaron la Ley Begoña, afectaría a más de 130 causas contra miembros de ETA y a 6 casos de corrupción, impidiendo la continuidad de procesos judiciales mediante la eliminación de la acción popular en delitos de malversación, cohecho y tráfico de influencias. El PP ha denunciado que la iniciativa supone una autoamnistía socialista, ya que impediría que se admitan a trámite denuncias basadas en informaciones periodísticas y limitaría la capacidad de los jueces para investigar casos de corrupción. Además, la reforma propone una disposición transitoria que obligaría al archivo inmediato de todas las causas que se encuentran en curso y que hayan sido impulsadas por la acusación popular. Entre los beneficiados directos de la norma estarían Begoña Gómez, David Sánchez, hermano del presidente, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, José Luis Ábalos, Koldo García y Tito Berni, figuras vinculadas a escándalos recientes. Según el Partido Popular, la ley pretende crear una casta política intocable, vulnerando principios fundamentales de la Constitución como la igualdad ante la ley y la separación de poderes. Además del impacto en los casos de corrupción, la reforma afectaría 130 causas abiertas contra miembros de ETA, ya que impediría que asociaciones como Dignidad y Justicia o la ABT continúen ejerciendo la acusación popular en estos procesos. El PP insiste en que la reforma es un ataque directo al Poder Judicial y una subvención de la democracia, denunciando que fue admitida sin informes técnicos jurídicos que la justifiquen. Hoy se debatirá en la mesa del Congreso y en la Junta de Portavoces, donde los populares intentarán detener su avance.
Y el juez Juan Carlos Peinado imputó a Cristina Álvarez, asesora en la Moncloa y colaboradora de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias y corrupción. Álvarez deberá comparecer el 28 de febrero como investigada. En esta audiencia se analizarán sus llamadas y correos que revelan gestiones para obtener financiamiento para la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, lo que podría constituir un caso de malversación. En España, el juez Juan Carlos Peinado ha imputado a Cristina Álvarez, asesora en la Moncloa y colaboradora cercana de Begoña Gómez, la esposa del presidente de gobierno Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La decisión llega después de que Álvarez declarara como testigo el pasado diciembre. Ahora deberá comparecer el 28 de febrero en calidad de investigada. El magistrado ha ordenado también el registro de sus llamadas desde su nombramiento hasta la fecha, incluyendo comunicaciones con la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto de Empresa, Google, Telefónica e Indra, entre otras entidades vinculadas con la cátedra de Gómez. La investigación apunta a que Álvarez utilizó su posición en Moncloa para gestionar asuntos privados de la esposa del presidente, incluyendo la obtención de financiamiento para su cátedra. Uno de los elementos clave en la causa son correos electrónicos en los que Álvarez intercedió en nombre de Gómez ante empresas patrocinadoras, como el mensaje enviado a Reales Seguros en el que pedía continuar con el patrocinio de la cátedra, aunque fuera con menor aportación. Además, utilizó correos oficiales de Moncloa para coordinar estos esfuerzos, lo que podría constituir un caso de malversación. El gobierno ha evitado aclarar si entre las funciones de la asesora estaba la de intervenir en negocios privados de la esposa de Pedro Sánchez, alegando que su papel es de organización, logística y asesoramiento. Mientras tanto, la investigación sigue avanzando con nuevas citaciones, incluyendo a los CEO de Google, Telefónica e Indra como testigos. Y en otras noticias, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que su gobierno impondrá un arancel del 27% a los productos mexicanos como medida para equilibrar la balanza comercial y proteger a las empresas ecuatorianas. La decisión, comunicada a través de la red social X, se da en un contexto de tensiones diplomáticas con México y la falta de un acuerdo de libre comercio entre ambos países. Noboa enfatizó que Ecuador sigue abierto a la integración comercial, pero no cuando existe abuso. Esta medida arancelaria se implementará mientras no se concrete un tratado de libre comercio con México, una negociación que quedó suspendida durante la administración del expresidente mexicano de izquierda radical, Andrés Manuel López Obrador. El anuncio llega en un momento clave, cuando Ecuador se prepara para la primera vuelta de elecciones generales, en la que Noboa busca su reelección. En este contexto, la política económica y comercial del país cobra relevancia en el debate público. Cabe recordar que las relaciones entre Ecuador y México se encuentran deterioradas desde el asalto a la embajada mexicana en Quito, ordenado por Noboa para arrestar al ex vicepresidente y figura del socialismo del siglo XXI, Jorge Glass, condenado por corrupción. Este hecho llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. En términos comerciales, Ecuador mantiene un déficit significativo con México. Según cifras del Banco Central, entre enero y noviembre del 2023, Ecuador importó bienes por $573 millones, mientras que sus exportaciones hacia México fueron de 337 millones, generando un saldo negativo de $26 millones. Con esta información nos separamos por unos instantes. Volvemos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos.
ahora les contamos que María Corina Machado, líder opositora venezolana, afirmó que la dictadura de Nicolás Maduro caerá con o sin negociación, destacando la organización ciudadana y las alianzas internacionales como claves para la transición democrática. Resaltó el compromiso de Donald Trump y Marco Rubio con la causa venezolana y rechazó cualquier intento de legitimación del régimen chavista, reafirmando el respaldo a Edmundo González Urrutia como presidente electo. La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que la dictadura de Nicolás Maduro será desalojada del poder con o sin negociación, resaltando la importancia de la organización ciudadana y la alianza con países democráticos para hacer valer la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio del 2024. En una conferencia de prensa, Machado subrayó que Estados Unidos tiene claro que Venezuela es una amenaza para la seguridad hemisférica y que la nueva administración de Donald Trump está comprometida con lograr el fin de la dictadura chavista. Machado confirmó que estuvo al tanto de la visita de Richard Grenell, enviado especial de Trump para dialogar con Maduro, pero descartó cualquier negociación que le dé legitimidad al régimen. Aquí no hay negociación. Trump sabe que Venezuela es una amenaza para Estados Unidos y su seguridad nacional, afirmó Machado. También insistió en que Edmundo González Urrutia, a quien la oposición reconoce como presidente electo, se juramentará en Venezuela con el respaldo de gobiernos democráticos. Además, anunció que la oposición trabaja en 3 planes estratégicos: la Organización Ciudadana para la Ofensiva Final, el fortalecimiento de la Gran Alianza Ganó Venezuela y una coordinación internacional activa con América Latina, Europa y Estados Unidos. Destacó que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha mantenido comunicación con la oposición desde su primer día en el cargo, reforzando el apoyo de Washington. Finalmente, rechazó las elecciones convocadas por el régimen para abril, señalando que el 28 de julio ya definió el mandato popular. El que quiera hacerle juego al régimen que le eche bolas. Nosotros estamos enfocados en lo que hay que hacer, sentenció María Corina Machado. Hasta aquí llegamos en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.